Máscara de la Muerte Roja. Versión del Pozo y el Péndulo de Valdemar Gótica. Aunque las traducciones no son las palabras literales del autor, tendremos que acostumbrarnos a trabajar con ellas y a aprender cómo descifrar nuestro idioma. Dado que el argumento y la sinopsis del cuento se pueden encontrar en cualquier lado, no voy a detenerme a explicarlos. Creo que es más conveniente leerse el cuento. Y dados los matices y la exactitud con que vamos a tratar las palabras, aconsejaría que cada uno se leyera o escuchara esta versión concreta del relato. Lo primero que tenemos que hacer es sentar los cimientos del tema, refiriéndonos al leitmotiv, a lo que subyace bajo la historia. Dicen que trata sobre la inevitabilidad de la muerte y sobre una serie de didactismos que realmente no van con Poe. Si nos dejamos de estas alegorías y nos fijamos realmente en las palabras que se utilizan, descubriremos el verdadero significado de este relato. Para ello tenemos que entender cómo trabajaba Poe y cómo hay una contraposición constante de los elementos dentro del relato que nos permite descubrir que en realidad de lo que trata es del engaño. El invitado que llega al baile no es una personificación ni una aparición, es realmente un infiltrado, un individuo que se cuela y que contagia a todos. ¿Y cómo consigue colarse en una abadía sellada y fortificada? Pues a través de cierto reloj al que se da una importancia muy destacada en el relato. Un reloj que hacía pared con el exterior, que hacía frontera con el exterior y que daba a una sala perfecta, a una sala donde podría perderse con ayuda de su disfraz. Son pequeños detalles, como el hecho de que en esta sala la luz no incide ni baña, sino que se derrama, que tiene un sentido de esparcirse y de extenderse, algo que en este caso resulta muy apropiado porque es el enmascarado quien derrama la enfermedad por el baile. Pero no es solo eso, podría ser una casualidad o simplemente una idea rebuscada, pero esto es algo que encontramos recurrentemente en toda la obra. ¿Por qué nadie descubre al enmascarado? Pues en realidad es tan sencillo como hasta que su plan no se ha completado, no abandona la sala del reloj y escondido entre el terciopelo está a salvo, porque nadie es capaz de diferenciarlo de los tapices. Allí basta con que se quede quieto junto a una pared y que deje que las luces hagan su juego y nadie sabrá nunca que está ahí. Pero ¿cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido contagiar a la gente? Poe matiza que la gente no quiere entrar, pero, sin embargo, sí que hay algunos que entran. Los más valientes dice que ponen el pie porque son muy gallardos. No es absurdo creer que pudiera infectarles solo con eso porque realmente no sabemos nada de la enfermedad, no sabemos nada de esa plaga, no sabemos cómo se contagia. No se especifica en ningún momento, a pesar de que Poe se detiene mucho a hablar de su mortalidad. Ellos cuando entran sienten una presencia que hay allí y esto repercute también a los más lejanos. Y esta presencia en realidad puede ser una forma de referirse así a la propia respuesta del cuerpo al contagio. Cada palabra cuenta y una que aún no hemos mencionado es febril, que interviene varias veces a lo largo del relato. No es solo una turbación del ánimo, también es un primer síntoma, una respuesta del cuerpo como la que estábamos hablando, de que algo no va bien. Y si no se fija todas estas palabras, todos estos pequeños detalles y matices se van colando y van construyendo el verdadero sentido del relato.
Y todo esto importa porque cuando alude al apogeo de la fiesta, no se refiere solo al clímax, sino también al punto más alejado. Y con esto lo que viene a decirnos es que el contagio ha llegado al otro lado de la fiesta y que el enmascarado ya ha cumplido. Pues se detiene en un detalle muy concreto al decir que el enmascarado lleva una calavera que se asemeja a humana y que tiene manchas como las de la enfermedad. Y es posible que estos sean los agentes transmisores de la enfermedad realmente, lo cual probablemente significa que el propio enmascarado está enfermo. También se habla sobre la sangre que llevan en los bajos de sus ropas. No es casual que el invitado haya inspirado a los asistentes, igual que no lo es que caigan entre estremecimientos súbitos, familiares de la enfermedad. ¿Y después qué? Se marcha. Vuelve al amparo de su reloj y a moverse entre sombras, a hacer su truco a simple vista. Lo toma, pero se evapora, se escurre y se esconde a tiempo. Vuelve el reloj. Lo compara con un ladrón en la noche. Juega con nosotros ahora que nos ha hecho creer que esta aparición es realmente incorpórea. Lo compara con un humano, y solo en ese momento, nunca hasta entonces, para que la idea suene ya en nuestras cabezas, lejana, pero aún ahí. Porque quizás no sea un ladrón, pero sí un saqueador, y después ya todos mueren, desesperan concretamente. Una actitud concreta, muy familiar a la que ha descrito Poe en los síntomas de la enfermedad. Y después ya la enfermedad se extiende y termina en redondo, dándole un final feliz a su personaje. Ahora que espero que se entienda un poco mejor lo que de verdad se pretendía contar, creo que ha llegado el momento de pasar a otro eje de este análisis. Los autores no hacen más que escribir palabras. Solo los narradores cuentan las historias. Y en este caso tenemos un narrador externo, pero no omnisciente. Nos describe situaciones como si las hubiera estudiado o deducido y actúa de una forma muy parecida a como lo haría un narrador cámara, pero deja ciertas marcas de reportaje histórico. Aparece de forma manifiesta, aunque al principio se confunde y se oculta en lo que podrían ser marcas de estilo indirecto. Por suerte para Madame Bovary no lo son. Es el narrador quien habla, pero se espera terminar la introducción para ser más explícito. Un buen movimiento porque se evita darle importancia y confundir al lector. Y sin embargo, digo que es el narrador quien habla porque es así como se siente. Se regodean imágenes como la del cuadro y describe las cosas más por impresionismo que por detalle. Y además añade ciertas marcas al relato de cuento clásico, de oralidad. Para un cuento en el que somos forasteros e ignorantes, se opta por un narrador cálido, como una guía en un museo que intenta contarnos de forma sencilla y amable sucesos que sucedieron hace tanto tiempo que ahora son historia. Pasamos al siguiente punto del análisis y esta vez nos pararemos a deconstruir un poco más el alma, los personajes, el mundo, el espacio, el tiempo. Lo primero que todo será defender a la protagonista de esta historia, que no es el príncipe próspero. Es la muerte roja, y puede parecer un truco evidente, pero no es solo por el título que quiero defender esto. Es ella también quien abre el texto, la que se descubre en detalle. Es ella en quien se detiene la narración.
y es a ella a quien se le da un final feliz en este cuento. Los demás, incluido Próspero, no son sino obstáculos en su camino. Este príncipe próspero, autismo simbólico, reforzando la ironía y el engaño, es también clave para el cuento. Su reino es una miseria, pero él y sus nobles lo ven todo distorsionado y se aíslan porque los demás siquiera son personas. Viven solo para sus pasiones, por su libertad, y en ellas se encierran. Cabe destacar que el príncipe es hombre de intelecto. La abadía es obra suya, es audaz, es atrevido. No solo príncipe o duque, sino también revolucionario, y poco a poco, va dejando marcas de que está un tanto tocado. Llega su parte del engaño cuando al principio vemos que se les trata con buenas palabras, que poco a poco se van pinchando, y al final no son más que fantasmas, de los que mueren, de los que son ausentes, de los que se vanaglorian, y guiados por un príncipe de moralidad equívoca, que no es sino engañosa, confusa, porque Próspero es transgresor, que creía en la libertad que en realidad dictaban sus normas, que se ofenden por la presencia de un invitado que las transgrede, porque si bien un invitado quedó disfrazado de la muerte roja, fue el príncipe quien se burló de ella creando aquella abadía y aquel baile, y sobre todo aquella sala. Es aquí donde aparece un nuevo personaje destacado, y este es el reloj de la cámara. Una cámara donde se pone el sol y donde todo culmina, contra el mismo muro de Poniente, reforzando la idea de que es una frontera narrativa y física, ya que quedaría definitivamente en un extremo de la abadía y por tanto en contacto directo con el exterior, un horizonte y un punto donde todo fuga. Constantemente se incide en que este reloj parece vivo porque oculta a ese desconocido, ese minutero que normalmente pensaríamos como circular, es esférico, para darle una mayor profundidad al reloj. Un reloj que resulta fatal, como la enfermedad, que se hierve, que respira, que brota. Es él quien lo deja todo preparado. Su timbre se dice fragoroso, que es que no retumba, sino que quiebra, y por tanto interrumpe y cesa. Está lleno de musicalidad, un arte muy humano sobre el tiempo limitado. Por eso los músicos ríen, pese a lo horrísono de su descripción, porque para ellos es familiar y es casi agradable. No tanto para los vehementes y los ancianos, los más cercanos a la muerte, que en ese momento la sentían bien de cerca. Y con este ya están todos presentados. En un mundo lleno de transiciones, detalles y pequeños cambios, de distorsiones. Todo esto que no podemos apreciar claramente se debe a, en parte, al grano del cuento, es decir, a su trato con el tiempo y el espacio. En general, siempre ambiguo e impreciso. Evita siempre concretar la distribución de los elementos y el rito de los movimientos. Las cosas vagan de un lado a otro y los hechos se suceden y se plantan entre los presentes en mitad de una algarabía. No se preocupa por educarnos en nada más, ni sobre la historia del propio reino, ni sobre su futuro. Son importantes los ornamentos porque son con los que juega la protagonista. Los demás son solo decorados. Y el tiempo, de nuevo, solo se mide para darle a la protagonista una entrada calculada. Por lo demás es vago. Cuando termina la introducción, apenas se han aislado. Empiezan a bailar, pasan las horas, pero no sabemos desde cuándo. Y solo una
se marca la medianoche, porque es ahí donde aparece la muerte roja. Y es entonces cuando se preocupa por determinar el espacio, por poner en una sala al príncipe y encerrarlo, porque frente a él se aparece la muerte y sabemos que para entonces ya ha cruzado. Y después mueren poco a poco, uno tras otro, entre difuminos coloreados. La vida del reloj se escapa, porque la misión ya la ha cumplido. Con esto aclarado, podemos dar pie al último pilar de este análisis. Desde la presentación se plantan las semillas de la guerra. Se construye un comienzo funesto, repleno de sangre y horrores. Algo que, como hemos dicho, resultaría insostenible a largo plazo. Y es ahí donde aparecen los nobles, que incluso con esperanza dotan de algo de alegría al texto. Son voluptuosos, dados a los placeres, y es por ello que es más fácil de entregarse. Al final son los licenciosos los que mueren encerrados. En todo momento les trata con un doble sentido. No recelan del contacto y obran sin miramientos, pero se esconden en una sólida y elevada muralla, como todas, sí, pero se apoya en esa idea para elevarse aún. Se cuidan los pequeños detalles, como ese reloj que hace música, que vive, incluso cuando parece silencioso. Se cuidan también las transiciones, como la que cubre la llegada del invitado, que se retuerce entre ellos hacia lo reprochable. Cada palabra cuenta, y es por eso que si los nobles son fantasmas, el enmascarado es un espectro. Porque espectro es una palabra con un sentido de representación gráfica de la enfermedad o de radiación, porque si bien no emite, transmite. No es de extrañar que el príncipe palidezca a su lado, o más bien enrojezca, porque incluso un pequeño chascarrillo se le puede permitir. Pero sin duda lo más destacado son esas pequeñas referencias, esos que se aislaron para contener la desesperación y retener el frenesí, que cuando todo está por terminar sufren por duplicado. Son esos sentidos los que vuelven a nosotros, que evidencian el control que se tiene sobre lo contado. Y es que en este relato resulta muy destacable el uso de la palabra, en los listados y en las repeticiones. Ya desde el principio, al enumerar a los presentes, se termina con un contraste, para evitar una retahíla sin final o con demasiada imprecisión. Y al numerar las estancias una detrás de otra, idénticas salvo por pequeñas variaciones, pasa por un salón, una estancia y un aposento, y vuelve a la estancia y rompe todo, mientras recurre a una serie de segundos sinónimos que evita la monotonía del texto. Es tan confiado en sí mismo que incluso se permite más adelante decir y volver a decir lo mismo, cambiando las palabras y su orden para reforzar lo que construye. No teme a las oraciones largas, que abundan en el texto, lleno de procesos y de sucesiones. Un pequeño baile, un paso detrás de otro, incluso entre oraciones. Hay una marcada tendencia a empezarlas con un conector, un recurso de cuidado, pero que, en ese caso, opone y refuerza la sensación de contraste. El control sobre las construcciones es tal que incluso cuando Próspero toma protagonismo, juega con nosotros y le da a la muerte el turno de la palabra. Y con esto ya ha terminado el análisis del texto en sí. Y ahora que hemos comprendido el objeto, queda ubicarlo en su contexto. Sobre la vida de Poe no hablaremos mucho. Es una información disponible en todas partes. Vivió
la triste vida del artista, huérfano de padres, adoptado por una familia con la que siempre estuvo peleado. Fue pionero al intentar vivir de la escritura y se dio de bruces con una sociedad que no lo toleraba. Viudo casi antes que casado y más tarde prometido a su prima de 13 años. No consiguió fama hasta 1845 bajo el ala de un cuervo y murió poco después, en 1849, por causas indeterminadas, pero nada inesperadas, dado su vicio. Escribió La Máscara de la Muerte Roja en 1842, unos años antes de su éxito, y la publicó en el magazine Graham's a cambio de $12. A día de hoy, aunque no sea uno de sus cuentos de primer orden, como pueden ser, por ejemplo, el poema del cuervo, o El corazón del ator, o El gato negro, o El pozo y el péndulo, desde su aparición a día de hoy ha sido referido o adaptado a audiolibros, cómics, escenarios, videojuegos. También aparece en un juego de rol, películas, incluso se celebra un evento de Halloween en Detroit, Michigan, bautizado con su nombre. Hay una referencia explícita a Hernani, una obra de Víctor Hugo, al mencionar los disfraces de los presentes. Esta obra está basada, por cierto, en España, y si bien no bebe directamente de ella, sí pertenece al romanticismo, al abandono de las reglas y al refuerzo de las pasiones, que es lo que desean los presentes. La obra tiene elementos góticos, un movimiento del que Poe es un gran exponente. Y así termina esta ristra de palabras y de cosidos. La primera vez que leí este relato hace tiempo no me fijé demasiado. Ha sido ahora, al reconstruir estas palabras, que he descubierto este nuevo sentido del invitado, inesperado, por supuesto, para el príncipe. ¿Por qué no muere ese invitado pese a estar en contacto con la enfermedad? Y construyó el príncipe próspero la salida que había detrás del reloj en la abadía que daba al exterior. Y podrían ser esas tinieblas y ruinas que acompañan a la muerte roja algo más que un titular de cierre. Hay respuestas que faltan, como debe ser. Y quién sabe, quizás dentro de un tiempo la memoria descubra otros nuevos fragmentos de estas. Y así, sin más,